El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre. Tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron. Estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber. Era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán esto al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Repitan conmigo: ven Espíritu Santo. Llénanos de tu luz. Llénanos de tu amor. Llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Pueden tomar asiento. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Fíjense algo interesante, ¿no, queridos hermanos? De la primera lectura que hemos escuchado del libro de la sabiduría, nos dice lo siguiente: las almas de los justos están en un lugar. ¿Cómo se llama ese lugar donde están las almas de los justos? A ver, levante la mano los que vinieron a la misa. Levante la mano los que vinieron a misa. A ver, levante la mano los que vinieron a misa. Muy bien, venimos a misa, no venimos a hablar, ¿ok? Vamos a ver. ¿Dónde están las almas de los justos? A ver, ¿dónde están? ¿En las manos de quién? En las manos. Así que no le dé miedo responder. Está en las manos de Dios. Dice: las almas de los justos están en las manos de Dios y no los alcanzará ningún tormento. Ahora, voy a hacer una pregunta. ¿Cómo hacemos nosotros para que nuestra alma llegue a las manos de Dios? ¿Cómo? A ver, ustedes que son cristianos católicos, ¿cómo? Haciendo oración. ¿Qué más? Haciendo el bien. ¿Qué más? Fíjense que la misma palabra nos da la clave, ¿no? Dice así: las almas de los... Díganlo duro: las almas de los... Es decir, que para poder llegar a las manos de Dios, nosotros debemos ser justos. Y justo en primer lugar con Dios. Porque ¿cuántas veces hemos sido injustos con Dios?
Tenemos tiempo para todo. Tenemos tiempo para comer, tenemos tiempo para ir a visitar a la familia, tenemos tiempo para ir a una fiesta, tenemos tiempo para hacer muchas cosas, menos tenemos tiempo ¿para quién? Pero tiene que morirse un familiar, un ser querido, para nosotros sentar cabeza un poquito y entonces decir, voy a sacar tiempo ¿para quién? Para Dios. Porque mi vida es pasajera. Porque hoy estoy aquí, mañana no sabemos. A ver, levante la mano. ¿Quién sabe si mañana va a estar vivo? Nadie. Solo Dios. Solo Dios. Cuando nosotros le pedimos esa oportunidad, Dios nos la concede. Pero cuando nosotros somos justos con Dios. Pero hay un detalle, una diferencia entre Dios y nosotros. Que Dios es misericordia y nosotros no. Y Dios es tan misericordioso que nos da la vida y espera, y espera, y espera para que nosotros volvamos nuestra vida a Él. Por eso mucha gente dice, ¿por qué Dios se lleva las almas buenas? Ustedes no se han hecho esa pregunta. ¿Por qué Dios se lleva a las personas buenas? ¿Por qué Dios se lleva a la gente buena y a los malos eso pareciera que fueran eternos? Que no se murieran. Pero hay un pequeño detalle, Dios se lleva a los buenos, llamémoslo de esa manera, para que no se corrompan. Y le da oportunidad a los malos para que se arrepientan. Esa es la diferencia entre Dios y nosotros, que Dios es misericordia, que Dios es justicia. Y entonces Dios, como nos creó, Dios nos ama tanto que espera que nosotros volvamos nuestra vida a Dios. Esa es la diferencia entre Dios y nosotros. Por eso es que Dios se lleva rápidamente los buenos, para que no se corrompan. Porque ¿saben algo? El hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. La sociedad lo corrompe. Y Dios no quiere que las almas buenas se corrompan. Ahora bien, nosotros como cristianos tenemos una tarea, tenemos una obligación. Bíblicamente es válido orar por los difuntos. Orar por los difuntos. Muchas sectas protestantes dicen que no hay que orar por los difuntos, que eso es mentira, que eso es un invento de la iglesia. Vamos a verlo bíblicamente como sí que hay que orar por los difuntos. Es una tarea nuestra, es una obligación nuestra orar por los difuntos. Vamos a comenzar con la primera cita que vamos a leer de Eclesiástico capítulo 7, versículo 37-38. Vamos a escuchar Eclesiástico capítulo 7, versículo 37-38. Vamos a prestar atención. ¿Por qué? Porque nosotros los cristianos católicos, digo nosotros los cristianos católicos, nosotros somos cristianos católicos, pero no estamos muy bien formados. Por eso es que viene cualquier persona, cualquier loco de carretera diciéndole a usted, es que el Señor me acaba de inspirar que yo voy a ser el pastor de este pueblo y entonces como el Señor me lo reveló, ustedes tienen que creerme. Hay que tener cuidado. Yo siempre insisto en que nosotros debemos formarnos como buenos cristianos. Y si ustedes y yo no nos formamos como buenos cristianos, entonces somos tristes y pobres católicos. Un católico bien formado sabe que bíblicamente hay que orar por los difuntos. Que no hay que dejarlos en el olvido. Como mucha gente dice, no, eso el que se murió y el que se va a salvar se salvó y el que se va a condenar se condenó. Cuidado. Cuidado porque vamos a ver cómo bíblicamente existe el cielo, existe el infierno, pero también existe un lugar intermedio. Y ese lugar intermedio, la iglesia lo va a llamar purgatorio. Que no está en la Biblia la palabra purgatorio. Es que no necesariamente debe estar la palabra para saber que existe el lugar. No necesariamente lo podemos llamar purgatorio, purgar o estadio intermedio. Puede darle el nombre que usted quiera. Pero está el cielo, está el infierno y está el lugar intermedio. ¿Que los católicos le llamamos purgatorio? Sí, porque así como se debe purificar el oro que pasa por el fuego, así debe pasar el alma por el purgatorio para poder llegar al cielo. Pero vamos a comenzar con la primera cita del Eclesiástico capítulo 7. Vamos a prestar atención, paren la oreja, porque hoy vinimos a eso. Entonces vamos a escuchar atención, vamos a prestar atención, vamos a parar la oreja, vamos a escuchar la palabra de Dios. La beneficencia parece bien a todo viviente, y ni los muertos se les debe negar.
Vuélvala a repetir, ¿cómo? La beneficencia. La beneficencia. ¿Saben qué es eso? El bien. Hacer el bien. Significa eso. Dice la palabra que ni siquiera a los muertos. Ese es el versículo 38. 37. Y lea el 38. No dejes de consolar a los que lloran y haz compañía a los afligidos. Escuche, ¿cómo dice la palabra? No deje. Vuélvelo a repetir. No dejes de consolar a los que lloran. No deje de consolar a los que lloran. ¿Quiénes lloramos hoy por la pérdida de un ser querido? Nosotros. Nosotros lloramos por la pérdida de un ser querido. Y dice la palabra de Dios que nosotros no podemos dejar de hacer el bien. Ni siquiera a los vivos, ni tampoco a los... Vuélvalo a leer, por favor, versículo 37, 7:37. La beneficencia parece bien a todo viviente y ni a los muertos se las debes negar. Hacer el bien es para todos los vivientes y ni siquiera a los muertos se les puede. Ahora voy a hacer una pregunta. ¿Cómo le hacemos nosotros el bien a una persona viva? Cuando le damos de comer, cuando le damos una palabra de aliento, cuando lloramos porque ha llorado, cuando reímos porque ha reído, cuando le tendemos la mano amiga. Eso es hacerle bien a una persona que está viva. Ahora, ¿cómo se la hacemos a un fiel difunto? Si no está corporalmente. Se lo hacemos a través de la... Entonces, primera pregunta, ¿es bíblico orar por los difuntos? Sí. Muy bien, vamos a la segunda cita. Libro de Macabeos, capítulo 12. Vamos a escuchar cómo es importante orar por los difuntos. Dice... Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 42 al 45. Vamos a escuchar, vamos a prestar atención, ¿sí? Para que nos demos cuenta que sí hay que orar por los difuntos. Vamos a ver, 42, 45, segunda de Macabeos, ¿qué nos dice? Y enseguida, poniéndose en oración, rogaron a Dios que echase en el olvido el delito de los que habían cometido pecado. Párela y vuélvalo a repetir, suave. Y enseguida poniéndose en oración. Párela ahí. Y enseguida poniéndose en oración. ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando. ¿Por quiénes? Esa es una historia de un hombre llamado Judá que estaba librando una batalla para liberar al pueblo y se encontró que mucha gente había muerto. Entonces él se pone en oración, ¿sí?, para pedirle a Dios que no le tomara en cuenta esos pecados. Vuélvalo a repetir, hágame el favor. Y enseguida poniéndose en oración rogaron a Dios que echase en el olvido el delito que habían cometido. Muy bien. Al mismo tiempo, el esforzadísimo Judas exhortaba al pueblo a que se conservase sin pecado, viendo delante de sus mismos ojos lo sucedido por causa de las culpas de los que habían sido muertos. Muy bien. Y habiendo recogido en una colecta... Escuche. Que mandó a hacer 12,000 monedas de plata, las envió a Jerusalén. Escuche lo que dice la palabra de Dios. ¿Recogieron una? ¿Qué recogieron? A ver, ¿recogieron una? Colecta. Una colecta. Recogieron dinero. ¿Sí? Judas recogió dinero, dice la palabra, recogió 12,000 monedas de plata. Y las envió a un lugar llamado Jerusalén. ¿Qué había en Jerusalén que era lo más importante para el pueblo de Israel? El templo, muy bien. O sea, no es que mandó la moneda, la plata y se la mandó al gobierno, no. Se la mandó al hospital, no. Se la mandó a la escuela, no. Se la mandó al templo. Vuélvalo a leer, hágame el favor. Y habiendo recogido una colecta que mandó a hacer 12,000 monedas de plata. 12,000 monedas de plata, una colecta recogió, ¿sí? La gente dio de lo que tenía para que fuera llevado al templo, siga. Las envió a Jerusalén. Las envió a Jerusalén, escuche. A fin de que ofreciesen un sacrificio por los pecados de estos difuntos. A fin de que ofreciesen dígalo duro, sacrificio. ¿Por quiénes? Por los difuntos. Ahora pregunto, ¿dónde se hacía el sacrificio especial por los difuntos? ¿En él? ¿Quién lo hacía? Ahí no dice los pastores. El protestante. No, ahí dice los sacerdotes.
ofrecieron el sacrificio, así como ustedes hoy están ofreciendo el sacrificio de la Santa Misa por los fieles difuntos. Siga leyendo. Teniendo como tenía buenos y religiosos sentimientos Escuche. acerca de la resurrección. Teniendo como tenía, vuélvalo a leer. Religiosos sentimientos acerca de la resurrección. Religiosos sentimientos acerca de la resurrección. Es decir, el noble Judas creía en la resurrección. Levanten la mano los que creen en la resurrección. ¿Los demás no? ¿De qué hacen aquí? Porque es que eso es lógico. O sea, si yo voy a un rezo, por ejemplo, voy a un novenario, es porque yo creo en la resurrección. Yo mando a hacer la misa por los difuntos porque yo creo en la resurrección. Porque después de esta vida debe haber otra vida, la vida eterna. Por eso el Señor dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero no solo la vida terrena, sino también la vida. ¿Falta algo más? Pues si no esperara que los que habían de resucitar habría tenido por cosa superflua, inútil, rogar por los difuntos. Escuche, si no hubiese creído que los muertos habrían de resucitar, escuche las dos palabras que utiliza, entonces sería cosa Inútil, superflua e inútil. Sería cosa superflua, cosa inútil, orar por los difuntos. Ahora vuelvo a preguntar, ¿es bíblico orar por los fieles difuntos? Sí. Ya llevamos 2 citas bíblicas, ¿no? Lo encontramos en la Sagrada Escritura. Vamos por la tercera cita bíblica, Mateos capítulo 12, versículo 32. Vamos a darnos cuenta ahora, ya llevamos 2 citas que nos dicen hay que orar por los difuntos. Ahora, ¿por qué hay que orar por los difuntos? Ya lo vamos a ver con esta cita. Porque hay un lugar llamado cielo, hay un lugar llamado infierno y hay un lugar intermedio que la Iglesia Católica, fundada por Cristo en la persona de Pedro, cuando le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, le llama purgatorio. Vamos a escuchar lo que nos dice Mateo capítulo 12, versículo 32. Léalo. Asimismo, a cualquiera que hablara contra el Hijo del Hombre. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Asimismo, cualquiera que hable mal contra el Hijo del Hombre, es decir, contra el Hijo de ¿quién? De Dios. ¿Cualquier persona puede hablar mal del Hijo de Dios? Sí. Y vamos a ver qué le va a pasar. Se le perdonará. Se le perdona. Ese pecado de hablar mal del Hijo de Dios se le perdona. ¿Sí? Hay gente que blasfemia contra el Señor. Hay gente que habla mal de Jesucristo. No importa. Dios, que es misericordia, le va a perdonar ese pecado. Es como cuando usted le dice a alguien, este hijo de su mamá, para no utilizar la palabra, ¿no? Usted lo está ofendiendo. No importa, Dios le perdona ese pecado. Si usted habla mal del Hijo de Dios, ese pecado se le va a perdonar. Pero escuche lo que dice la palabra de Dios. Pero a quien hablare contra el Espíritu Santo. Escuche, pero al que hablara mal contra el Espíritu. ¿Cuál es el Espíritu Santo? La tercera persona de la Santísima. Muy bien. Despreciando su gracia. Escuche, despreciando la gracia ¿de quién? ¿Del Espíritu? Hay gente que no cree, hay gente que dice eso es mentira, que el Espíritu Santo no existe, que es un solo Dios, un solo Señor. Aquí dice la palabra de Dios que el que hable mal contra el Hijo del Hombre, que es Jesucristo, se le perdona. Pero el que hable mal contra el Espíritu Santo y despreciando la gracia que usted recibe a través del Espíritu Santo, escuche lo que le va a pasar. No se le perdonará. No se le perdonará. Ese pecado no se le va a... Dígalo duro, ese pecado no se le va. Porque usted está hablando mal contra el Espíritu. Vamos a ver qué más dice. Ni en esta vida. Escuchen, párelo ahí. Otra. Ni en esta vida. Dígalo duro, ni. Dígalo duro, ni. Es decir, que en la otra vida también se puede perdonar los. Ahora, ¿cómo se obtiene el perdón de los pecados en la otra vida? ¿Cómo se obtiene el perdón de los pecados en la otra vida? A ver, díganmelo ustedes. Orando por los difuntos. Por eso nosotros hoy nos hemos unido para orar por ¿quiénes? Por nuestros difuntos.
Así de sencillo. Vuélvala a repetir la cita, hágame el favor. Vuélvame a repetir Mateo 12:32. Asimismo, a cualquiera que hablara mal del Hijo del Hombre se le perdonará. A cualquiera que hable mal contra el Hijo de Dios se le va a perdonar ese pecado. Pero a quien hablare contra el Espíritu Santo, Pero el que hable mal contra el Espíritu Santo, despreciando su gracia, no se le perdonará ni en esta vida ni en la otra. no se le perdonará ni en esta vida ni en la vida futura, es decir, ni en la otra vida. Entonces hay otra vida. Entonces sí que existe el cielo, sí que existe el infierno y sí que existe un lugar intermedio donde van aquellas almas que no han podido alcanzar el cielo, pero que no han sido condenadas por sus pecados, que deben pasar un lugar de purificación, debe pasar un lugar de estar allí pidiéndole perdón a Dios. Y ahí es donde entra, como dice segunda de Macabeos, capítulo 12, versículos 42 y 45, que nosotros debemos orar por nuestros fieles difuntos, que debemos mandar a hacer el sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio? La Santa Misa, ir con fe y devoción. ¿Usted no le ha pasado? A mí me pasa como cura que hay gente que nunca va a la iglesia, pero el día que se mueren lo llevan para la iglesia. ¿Por qué será? Si nunca va a la iglesia, ¿por qué el día que se murió sí lo llevan para la iglesia? Ah, porque entra el temor. Entra el temor de que puede ser que sí exista la vida eterna y entonces vamos a llevar esta pobre alma a ver si Dios tiene misericordia de esta pobre alma. Por eso dice la palabra del Señor que nosotros debemos siempre orar por los fieles difuntos, debemos ser justos. Decía la primera lectura del libro de la sabiduría, las almas de los justos está en las manos de Dios. Ahora, para poder nosotros estar en las manos de Dios debemos ser justos. Así es. Ahora la pregunta es, ¿soy yo una persona justa para estar en las manos de Dios? No me responda a mí, respóndase usted en su conciencia y en su corazón. Porque hay gente que es injusta. Fíjense lo que nos dice el Evangelio, ¿no? El Evangelio dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba preso y fuiste a visitarme, enfermo y viniste a verme. Pero hay de aquellos, ¿sí?, que tuve hambre y no me visitaron, tuve sed y no me dieron de beber, estuve enfermo, no vinieron a verme, estuve preso y no me visitaron. Y entonces vamos a decir, Señor, ¿pero cuándo? Si nosotros no te vimos a ti. Porque Dios está en el rostro de la otra persona. Y tristemente existimos cristianos que nos damos golpes de pecho, pero somos incapaces de ver el rostro de Dios en la persona que sufre. Somos incapaces de ver el rostro de Dios en la otra persona. Por eso el Señor hoy nos habla duro en la palabra de Dios, que nosotros debemos ser misericordiosos, porque de nada le sirve que usted vaya a la misa, de nada le sirve que usted se dé golpe de pecho en la iglesia si usted no es capaz de ser una persona misericordiosa. Si usted no es capaz de tener misericordia, es importante que nosotros como cristianos volvamos nuestra mirada siempre a Dios, siempre al Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.